Bueno, lo decía nuestro compañero Mario Córdoba y ya vamos a tomar contacto con él en el inicio y tiene que ver justamente con el DREI en la ciudad de Funes y este pedido de aumento por parte del Ejecutivo y la polémica, porque claro, son en varios casos excesivos. ¿Cómo te va, Mario? Buenas noches. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, ¿no? Seguimos escuchando las voces del Consejo Liberante. Obviamente esto también se va a debatir dentro del Consejo de la Ciudad de Funes, lo pide el municipio y bueno, hemos escuchado a la gente de ASIF, hemos escuchado también la parte de la municipalidad y ahora lo tenemos en contacto ya al concejal Mauro Míguez, que es de Unión Popular. Mauro siempre nos ayuda a entender rápido, ¿no? Yo siempre digo para Doña Rosa, que pueda entender lo que es el DREI y también, obviamente, este aumento. Mauro, un gusto recibirte, un placer y bueno, esto se va a dar el debate allí en el Consejo, ¿no? Hola Mario, hola, ¿cómo están? Bueno, como siempre, un gusto hablar con ustedes, con toda la audiencia. Y como decís vos, sí, el proyecto de aumento del derecho de registro e inspección ingresó al Consejo Municipal hace ya unas semanas, que bueno, se vio interrumpido un poco el tratamiento por el fallecimiento de la doctora Gabriela Jakubowski, que, bueno, fue un momento que afectó un poco el funcionamiento de la vida institucional del Consejo Deliberante y nuestro trabajo también como legisladores por el aprecio personal que teníamos y la valoración que teníamos por ella como legisladora. En ese sentido, yendo específicamente al proyecto, nosotros tenemos un poco una lectura crítica de una parte del proyecto, porque en realidad el proyecto de modificación de lo que es el DREI en el municipio tiene si se quiere, dos apartados. Por un lado, la parte que nosotros compartimos es la creación de lo que se llama un régimen simplificado, que le va a permitir a los comercios de la ciudad, en sus distintas escalas, pagar, digamos, por anticipado y por eso con un descuento lo que es el derecho de registro e inspección, como se hace hoy con la tasa, que se puede anticipar el pago anual y con eso se recibe un porcentaje de descuento. Eso es una mejora que veníamos planteando ya distintas fuerzas políticas y que está dentro de lo que es el proyecto y vemos como aspecto positivo. Vemos también que ASIF comparte esta cuestión, pero yendo a la parte negativa, nos encontramos con que el gobierno municipal envía un aumento del derecho de registro e inspección superior al 400%, después de 2 años de pandemia, de una parálisis de la actividad económica en general, de una ciudad de Funes que además no terminó de recuperarse en lo que es en su comercio minorista. Nosotros estamos viviendo todo un boom en lo que es el comercio, si se quiere, de gran escala, pero no el comercio minorista que se vio duramente afectado por la pandemia, y el Ejecutivo ahora aparece con un aumento desmedido en una categoría específica que son los comercios que son de menor escala, que no tienen empleados, o los comercios que son de menor escala y tienen al menos un empleado, que son en realidad los que más esfuerzo hacen para mantenerse abiertos y para sostener su actividad. Entonces nos parece que ese aumento es un aumento desproporcionado, que no responde a las necesidades del comercio de la ciudad y que también puede sumar al parate económico que se está viviendo en general en la región, porque si bien los números a nivel nacional en cuanto a lo que es actividad económica son positivos, a nivel local Sí, estamos sí. viviendo un parate económico que bueno, está afectando el funcionamiento del comercio minorista, si se quiere, en la ciudad de Funes. Uh -huh. Mauro, ¿cuál es el ánimo del Consejo, digo, las distintas bancas para darle tratamiento y para acompañar al Ejecutivo? Bueno, en realidad lo que venimos proponiendo los concejales, por lo menos de la oposición, es que se reciba a las cámaras empresariales, se escuche en primer lugar a la Asociación de Comerciantes Industriales, que es la representativa del comercio local en lo que es el rubro minorista y lo que son las pymes, y en una segunda instancia a AEF, que representa un poco a las cámaras empresariales más importantes de la región. Nosotros creemos que hay que escuchar la opinión del comercio minorista, creemos que además no hay que pensar solamente en la cuestión tributaria, también tenemos que poder dialogar la política comercial para Funes, porque hacia afuera se vende que tenemos un gran desarrollo comercial, pero lo que se está dando en la ciudad es una situación muy inequitativa, en realidad en lo que es el desarrollo del comercio. Lo que vemos es que siempre se termina castigando a aquellos rubros que hacen un esfuerzo muy grande para seguir sosteniendo su actividad económica en los barrios. Uno lo ve en este proyecto de reforma del DREI, donde está claramente explicitado, por ejemplo, que se suben las alícuotas a rubros como, por ejemplo, bares o vinculados a algunas actividades gastronómicas en una escala mayor incluso a la de las inmobiliarias, que son las grandes beneficiarias de la política urbanística de Funes. Nos parece que eso muestra también que hay una inequidad
una cuestión de desigualdad. Y nosotros no nos oponemos al reajuste de la tasa del DREI, porque hay que decir que ese reajuste tiene que darse, pero no en el porcentaje y en el rubro en el que se plantea, que es al comercio minorista de la ciudad. Un 400% nos parece totalmente desmesurado, por más que no se lo actualice desde el año 2019. Tiene que darse un reajuste y ese reajuste tiene que darse escuchando a las cámaras comerciales, escuchando qué es lo que están en condiciones de aportar los comercios de la ciudad que ya han hecho un esfuerzo en el medio de la pandemia cuando han tenido que paralizar su actividad y donde han tenido que soportar una merma en su recaudación general y muchos de ellos incluso la posibilidad de seguir sosteniendo la actividad económica de las familias. En Funes, como debe pasar en San Jerónimo o en Roldán, el comercio minorista es mayoritariamente familiar e implica también a los trabajadores en pequeñas cantidades, de 1 a 5 trabajadores, que generalmente están vinculados a esas redes familiares o vecinales. Entonces hay que contemplar eso también para no impactar en el empleo y dificultar el desarrollo de la actividad comercial. Concejal, ¿hay nuevos rubros que se contemplan ahora? Exacto, hay una apertura hacia nuevos rubros, se incorporaron rubros que no existían. Un ejemplo, por ejemplo, es las pinturerías, que no estaban contemplados anteriormente, que fueron incorporados, pero lo que nos llama más la atención es lo que es profesionales liberales. Se abrió, digamos, lo que es en el rubro DREI la figura del profesional liberal. Otro de los grandes, para que lo entienda la gente claramente, el profesional liberal es básicamente aquel que desarrolla una actividad como puede ser un consultorio, ¿sí? En determinada la prestación de servicios, siendo psicólogo, abogado, contador, quienes también además han visto, y lo recordamos todos a partir de los decretos nacionales, la merma en el desarrollo de su actividad. Y acá los grandes favorecidos siguen siendo los sectores más dinámicos de la actividad económica de Funes, los más concentradores, que son los que están vinculados a la actividad inmobiliaria y al sistema financiero. Nosotros en ese sentido proponemos poner el ojo ahí, porque son aquellos que han hecho negocios aún dentro de lo que es la pandemia. Si nos ponemos a pensar en Funes, en los últimos años se han incrementado desde el 2019 para acá las urbanizaciones y son esas inmobiliarias las que gestionan en alianza con los grupos emprendedores el desarrollo de esa política de loteos, que la verdad que requiere una posición más equitativa por parte del Estado, no recaer sobre el comercio familiar que está viviendo una situación crítica. Bien, bien claro. Mauro, y por último me interesa preguntarte, ¿se viene el aumento de la TGI con el tema de la ponilómica? Bueno, nosotros creemos que el intendente tiene una mayoría sistemática y política que se le otorga su acuerdo con un sector de Cambiemos para prorrogar esa polinómica. A nosotros nos parece que en un momento de una inflación récord, hace unos días salieron unos números interesantes, en realidad salió un estudio que dice que la Argentina está viviendo el proceso inflacionario más importante después de lo que fue la salida de la hiperinflación. Eso quiere decir que seguir prorrogando una fórmula que indexa las tasas municipales tomando variables asociadas a la inflación, para nosotros, desde el punto de vista económico, es completamente irracional, porque los sueldos no están indexados, no están ajustados con cláusulas gatillos, y es seguir presionando la capacidad de pago de los contribuyentes. En Funes incluso los contribuyentes no solo pagan la tasa, sino que a la vez pagan, por ejemplo, las contribuciones de mejora de los pavimentos, que son muy importantes, y ahí deberían tenerse contemplaciones. Si nos preguntás una opinión, porque lo nuestro no es solamente una crítica, sino es algo propositivo, el Ejecutivo debería dar de baja la polinómica y enviar un ajuste de tasas con un porcentaje razonable que sea adecuado a la capacidad salarial de los vecinos de Funes. Los aumentos no pueden superar, por ejemplo, el porcentaje de paritarias de los últimos acuerdos que se hicieron en los distintos rubros. Y la realidad es que la polinómica está muy por arriba de eso, y los vecinos reciben periódicamente en sus tasas ajustes que están de alguna manera afectando la capacidad contributiva del vecino de Funes, y en el mediano plazo eso va a traer un montón de inconvenientes desde el punto de vista económico, porque la gente deja de pagar. Una vez que se afecta la capacidad de pago, deja de pagar. Pero bueno, nosotros lo vemos un poco con pesimismo. Creemos que el Ejecutivo va a insistir con esta fórmula, una fórmula muy peligrosa en tiempos inflacionarios, que le trae solamente perjuicios a los trabajadores y la clase media, que ya están con una presión impositiva muy alta. Esto no significa dejar al Ejecutivo sin ingresos, porque lo que nosotros pretendemos es que nos envíe un porcentaje y discutir ese porcentaje y no seguir delegándole la facultad de fijar las tasas municipales en un contexto muy crítico desde el punto de vista económico, que en Funes no se da, porque además en Funes se reciben los ingresos de las plusvalías. Funes no es una municipalidad en emergencia económica, ni es una municipalidad que como otras tenga dificultades para hacer frente a sus obligaciones.
Mauro, agradecerte como siempre, qué debate que les toca en el Consejo mañana. El concejal Arce ya está en su banca, ya está en el debate también. Es una muy buena pregunta. Justo mañana, al mediodía, va a estar acompañada por su familia para tomar juramento como concejal de la ciudad. Vamos a hacer una ceremonia muy pequeña, porque en realidad todavía seguimos dentro de lo que es el marco del luto. Si bien hubo una semana de luto, creemos que hay que mantener un bajo perfil, una cuestión también de respeto a la figura de Gabriela. Así que va a haber una ceremonia más bien cerrada, donde Adriana va a ser acompañada por su familia. Ayer ya estuvo presente en la comisión del Consejo Municipal y un poco tuvimos un diálogo muy fructífero. La vemos muy dispuesta a trabajar. Ella tiene experiencia en gestión en el área social y creo que su incorporación va a ser muy positiva para el Consejo de Funes, sobre todo, primero, porque es una mujer militante y segundo, porque tiene experiencia en lo que es la gestión social. Concejal, agradecerle como siempre la predisposición para dialogar con Informe Regional. Muchas gracias y bueno, un saludo como siempre para vos y para todos los compañeros del equipo y del piso. El concejal Mauro Míguez desde Funes, de UP, de la Unión Popular, bueno, hablando un poco sobre el tema del DREI, el debate que se va a dar mañana, también le toma el tema de la ponilómica, ¿no? Donde ha finalizado a partir del 31 de marzo y bueno, la asunción ya de la concejal Arce, que va a suplantar obviamente el lugar que dejó la doctora Gabriela Jacobovi. Esto está dado entonces en la actividad legislativa puramente para la ciudad de Funes mañana.